Aunque en la antigüedad existieron decenas de estados en el planeta, el antiguo Egipto se considera el principal. Esto no es sorprendente, considerando la cantidad de maravillas del mundo y los logros verdaderamente poderosos de los egipcios, algunos de los cuales tienen más de 9000 años. Recientemente, decidimos comenzar una nueva sección y ahora intentaremos resumir toda la historia de Egipto en 10 minutos. No es una tarea fácil y necesitamos su ayuda. Por favor, cuéntenos en los comentarios si les parece interesante y comparta sus observaciones o sugerencias sobre los países que deberíamos cubrir después. Mientras tanto, comencemos. Nos apartaremos de los libros de historia, que dividen la historia de Egipto en decenas de periodos, sobrecargando la atención con fechas y destacando eventos que no son tan interesantes en el contexto de la historia. Y por lo tanto la historia de Egipto, en 3 partes, la antigüedad, la época grecorromana y la era árabe, que continúa hasta hoy. Los detalles y las particularidades son, por supuesto, geniales, pero nuestro objetivo es familiarizarlos con los aspectos realmente importantes de la vida del país. Los detalles e historias interesantes de cada etapa los reuniremos en la descripción. Empezaremos con una pequeña introducción y viajaremos no solo 1000 años atrás, sino decenas de miles de años atrás. África era diferente en ese entonces. Como contamos en el video sobre los pitecántropos, alguna vez hubo selvas tropicales aquí, donde nació la civilización humana. Más tarde, África en general, y Egipto en particular, se volvieron más secos y el territorio se transformó en sabana. Hay pocos vestigios de los habitantes más antiguos en el país, y los científicos sugieren que los Homo sapiens aparecieron en estos territorios, ya que Egipto representaba un lugar ideal para la migración desde África Oriental hacia Asia. Eran de piel negra, pero hace unos 10.000 años fueron desplazados por un pueblo semita, cuyo origen aún desconcierta a los científicos. Se asentaron en Egipto gracias a la increíble fertilidad del río Nilo. Los antiguos llamaban a Egipto el regalo del Nilo. La cuestión es que hace decenas de miles de años, en lo que hoy es el norte de Egipto, se encontraba una bahía del Mediterráneo. Más tarde se convirtió en tierra firme y, al mismo tiempo, en un lugar inundado por el Nilo. Cuando el Nilo se desbordaba, las lluvias abundantes provocaban inundaciones que se consideraban un regalo de los dioses, ya que hacían que el suelo fuera fértil y el agua ayudaba a cultivar las cosechas. Cuando el Nilo regresaba a su cauce, los antiguos egipcios se apresuraban a salir a su valle, lo sembraban, cosechaban y se alimentaban de ello mientras el sol abrasador secaba la tierra, haciéndola inadecuada para la agricultura. Pero esto solo duraba hasta la próxima crecida del Nilo. Por esta razón, uno tras otro, aparecieron asentamientos en el valle del Nilo. Hace unos 6 a 7 mil años, había unos 40 mini-estados en el valle que enfrentaban un problema común: la falta de mano de obra. La población crecía, y para seguir alimentándose del Nilo, necesitaban idear soluciones. Por eso los mini-estados se unieron, construyeron diques, canales, embalses y otras estructuras agrícolas para, por un lado, retener el agua del Nilo desbordado por más tiempo y, por otro, poblar y sembrar más tierras. En el cuarto milenio AC, este proceso llevó a la formación de 2 grandes estados, el Alto y el Bajo Egipto. Durante algún tiempo se opusieron entre sí, pero finalmente el Alto Egipto prevaleció. Su faraón Narmer, también conocido como Menes, dio inicio a lo que los historiadores llaman el período dinástico. Este es el antiguo Egipto que todos conocen por los faraones, las pirámides y la división convencional en los reinos antiguo, medio y otros. Dado que esta división es convencional, no nos detendremos en ella. Además, ya hemos analizado la vida de los faraones y los constructores de pirámides en videos anteriores. Nos centraremos en lo esencial. Durante el periodo de las dinastías de los faraones, Egipto se convirtió en un verdadero estado. Las fronteras finalmente se extendieron más allá del Nilo, aunque no demasiado lejos. Surgió un ejército que defendió exitosamente a Egipto de los nómadas de Arabia, Etiopía y otros países. Pero lo más importante es que durante este periodo los egipcios construyeron estructuras verdaderamente poderosas, y no solo hablamos de pirámides, aunque son maravillosas.
Durante el Reino Antiguo, aproximadamente desde el 2700 hasta el 2100 a.C., los egipcios dominaron la geometría, crearon un calendario solar e incluso estudiaron las estrellas. Las grandes pirámides son el resultado de estos logros científicos, pero su construcción habría sido imposible sin el conocimiento de la talla de piedra y los avances agrícolas. Los sistemas de canales que construyeron los antiguos egipcios no eran mucho menos eficientes que los modernos. Paralelamente, los egipcios aprendieron a hornear pan, a fabricar cerveza y dominaron por completo la escritura. Además, incluso construyeron el Canal de Suez, que conectaba el Mediterráneo y el Mar Rojo. Sin embargo, el clima se deterioraba y los funcionarios se volvían más codiciosos. Esto llevó a varios siglos de guerras civiles que, durante un tiempo, devolvieron a Egipto a un estado de fragmentación. El Reino Medio, que existió aproximadamente entre el 2100 y el 1750 a.C., no se quedó atrás en el desarrollo. Durante este periodo, las disputas internas continuaron, pero Egipto alcanzó logros significativos. Los egipcios dominaron la artesanía del bronce, comenzaron a abrir escuelas e introdujeron el uso del papiro. También dominaron el arte de construir embalses. Los faraones de la decimosegunda dinastía revivieron el lago Meridobo, convirtiéndolo en un reservorio artificial de agua. Amenemhat III, mediante un complejo sistema de canales, esclusas y diques, le dio a Egipto algo que había necesitado durante miles de años, un lago artificial. No solo almacenaba el agua de las crecidas del Nilo, sino que también permitía elevar el nivel del propio río. Gracias a estos logros de ingeniería, hace 4000 años los egipcios podían regar las tierras necesarias sin problemas. La capacidad del lago era suficiente para 100 días completos. Aquí mismo, el faraón construyó su pirámide y laberintos que los antiguos griegos consideraban maravillas del mundo. Desafortunadamente, el periodo terminó con la ocupación de casi todo el delta del Nilo por nómadas asiáticos. Solo unos pocos siglos después comenzó la historia del Nuevo Reino, que duró aproximadamente desde el 1500 hasta el 1000 a.C. Durante este periodo, Egipto resurgió de las cenizas. El territorio alcanzó su apogeo, los egipcios aprendieron a construir pozos y dominaron las carrozas. Resistieron con éxito a los persas y otros pueblos. Fue en esta época cuando vivieron los famosos Ramsés II y Nefertiti. Se construyeron templos, se perfeccionó la escritura y se le prestó gran atención a la educación de los niños. Sin embargo, la construcción de templos fue lo que llevó a la caída del Estado. Los sacerdotes del dios Amón sumieron a Egipto en el caos durante 400 años. Los faraones cambiaban constantemente, a veces gobernaban hasta 5 personas simultáneamente. La iglesia casi destruyó el Estado, y luego los persas, que estaban resentidos, atacaron y conquistaron Egipto. Solo alrededor del 600 AC, el faraón Samético I, con la ayuda de un ejército mercenario griego, logró desestabilizar el orden establecido. Sin embargo, en el 525 a.C., Egipto se convirtió en una colonia persa. Esta es una fecha importante, ya que desde este momento, el antiguo Egipto dejó de existir de facto y nunca más fue independiente. Pero Egipto seguía siendo poderoso. Alejandro Magno lo arrebató de los persas en el 332 a.C. y lo incorporó a su imperio. Se construyeron una tras otra las maravillas del mundo, el Gran Faro, la Biblioteca de Alejandría y la ciudad de Alejandría hicieron de Egipto nuevamente un jugador importante en la escena internacional, así como el principal proveedor de trigo y centro de ciencia. Sin embargo, la gente empezó a hablar y escribir en griego, y la escritura tradicional desapareció gradualmente. La última faraona de la dinastía griega de los Ptolomeos es bien conocida por todos ustedes, Cleopatra, quien finalmente se casó con un emperador romano e hizo de Egipto parte de Roma. Fue Roma la que destruyó la mayoría de los templos, que solo han llegado hasta nosotros en forma de columnas y esculturas en ruinas. Los egipcios ya no eran aquella gran civilización. Los dioses y la escritura desaparecieron, y en el año 30 a.C., el país se convirtió en una provincia de Roma. Después de la caída del imperio, su territorio pasó a formar parte de Bizancio y más tarde fue conquistado por los árabes. Las antiguas tradiciones, arquitectura y escritura desaparecieron.
Egipto se convirtió en un país musulmán y comenzó un periodo que continúa hasta el día de hoy. Después de la conquista árabe en el siglo VII, Egipto quedó bajo el dominio del califato omeya y luego del abasí, lo que cambió el paisaje cultural y religioso del país. El Islam se convirtió en la religión dominante y el árabe desplazó al copto, el remanente del antiguo egipcio. En lugar de antiguos templos y monumentos, se erigieron mezquitas y las tradiciones musulmanas comenzaron a penetrar en la vida cotidiana de los egipcios.